otra manera de tomar té. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud dio a conocer los resultados de un estudio inédito, en el que se realizó un diagnóstico epidemiológico de la población de los centros de internación, de las cárceles de adultos y adolescentes en privación de libertad. Esto fue realizado en el pasado, entre marzo y mayo del año pasado, y a través de esta investigación se busca contar con una línea para la formulación y diseño de un sistema integral de atención de salud con énfasis en la atención primaria. Piénsese que en algunos centros de reclusión hay miles de personas conviviendo, ¿no? Esto para tomar la idea de que a veces atender la salud de un centro carcelario puede suponer la misma dimensión que la de una ciudad o la de una pequeña ciudad de algún punto del país. Bueno, nos acompaña el doctor Wilson Benia, que es responsable del estudio epidemiológico y consultor de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, a usted. Estamos en el umbral de un nuevo modelo de atención a los presos, a las personas privadas de libertad, o de reacomodar lo que ya se está haciendo. Justamente el estudio epidemiológico es como el punto de partida en el marco de un proyecto muy ambicioso, acordado por la Unión Europea como agencia financiadora, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República, que abarca no solo el sector salud, sino también sector educación, trabajo, apoyo al Poder Judicial, para una mejora en las condiciones globales de vida de las personas privadas de libertad. OPP, a su vez, convenió con la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay el desarrollo del componente salud. Ese componente salud parte de un estudio epidemiológico. Un estudio epidemiológico en última instancia es ver qué le está pasando a las personas privadas de libertad, cuáles son sus dolencias, cuáles son sus factores de riesgo, para a partir de ahí tener un sustento en base a conocimiento científico sistematizado para armar una estrategia que abarque todo el territorio nacional, todo el sistema penitenciario y todo el dispositivo de atención a adolescentes con medidas privativas de libertad, para que, hecha la estrategia, elaborados protocolos de atención que dan respuesta a los problemas más emergentes que han surgido del estudio epidemiológico, con una propuesta de capacitación de los recursos humanos que ya están trabajando en estos centros de privación de libertad o en las unidades de INISA, poder desplegar una potenciación de lo que ya se está y un fortalecimiento de las respuestas desde salud para las personas privadas de libertad. Es un estudio referido, es un estudio epidemiológico, pero ¿tiene también algún punto que tenga que ver sobre la atención que reciben los presos? Ciertamente. Uno en un estudio con estas características lo primero que hace es caracterizar la población. Nos encontramos con una población de alrededor de 10.000 personas, mayoritariamente varones, o 9.500 varones, jóvenes con 31 años de edad, pero que muestran, en promedio, ¿verdad?, pero que muestran una cantidad de factores de riesgo y algunos datos de enfermedades que están presentes que interpelan fuertemente el sistema de atención y interpelan fuertemente la gestión de los centros penitenciarios. Cuando hablamos de factores de riesgo, por ejemplo, en el campo de las enfermedades crónicas no transmisibles, como pueden ser diabetes e hipertensión, nosotros encontramos que las cifras de hipertensión en esa población rondan el 17%. En población general es del 29%. Pero también es una población más joven, ¿no? Es una población mucho más joven. Pero ¿qué nos encontramos? Mientras que en población general el 40% de las personas está en tratamiento, entre las personas privadas de libertad solamente el 16.9% de las personas está en tratamiento. Lo mismo no pasó con diabetes. En la población general hay un 6% de personas con cifras de glicemia alta. Acá nosotros encontramos un 3,9%. Pero dentro de ese conjunto de personas que tiene cifras de glicemia alta, solo estaban en tratamiento 1 de cada 10. Entonces aquí aparecen, estos son fenómenos multideterminados. Bien. Los varones les cuesta ir al médico, les cuesta sostener tratamientos,
Pero también seguramente el modelo de atención, donde se espera que la persona venga, y para que la persona venga, a veces hay barreras en la logística, digamos, interna de una unidad de internación de personas privadas de libertad. Justamente a eso pretende responder una estrategia con servicios, en lo que nosotros denominamos con lógica de atención primaria de salud, o sea, equipos cercanos a la población que conocen los médicos y los enfermeros a sus pacientes y pueden, cuando encuentran un diabético, encuentran un hipertenso o encuentran una persona con sífilis, asegurarse en un seguimiento continuo para que el tratamiento se cumpla. Eso significa hacer una ficha de salud, una historia clínica de la persona que, por ejemplo, está privada de libertad. Porque tiene, por ejemplo, que tener 10 años en el CONCAR, y bueno, en esos 10 años se puede elaborar una ficha de todas las veces que ha sido atendido, qué medicación ha recibido, cómo ha reaccionado ante la misma. Y si ese servicio de salud cambia en 2 años, esa historia clínica puede llegar a quedar. Y además es derecho del paciente, porque las personas privadas de libertad, el derecho a ser asistidos, por cierto que no lo pierden, todo lo contrario. Solo debieran perder el derecho a la libre deambulación. Exacto. Todos los demás derechos tienen que ser asegurados por el Estado. Así lo plantea la regla 25 de Mandela, recientemente presentada en el Palacio Legislativo. Doctor, usted nos trae, perdón. Respecto a la historia clínica que usted trajo, es algo muy interesante porque aparece reiteradamente nuestra acentuación en los protocolos de que la historia clínica acompañe a la persona privada de libertad como lo acompaña su legajo judicial. Bien. Porque a veces el tratamiento se interrumpe o la atención se interrumpe porque la persona por distintos motivos pasa de un módulo a otro o pasa de un centro de reclusión a otra unidad de internación de personas privadas de libertad. Entonces ahí se corta el conocimiento de lo que afecta a ese paciente y su tratamiento. Este material que usted nos trae, que está en soporte papel, tiene 8 fascículos. Uno de protocolo de atención en tuberculosis, otro de enfermedades crónicas no transmisibles, uno de atención en VIH, SIDA, otro de salud sexual y reproductiva, uno de conducta suicida, atención, ese es un tema para hoy, y de riesgo de autoeliminación, el de atención de salud bucal, el de ingreso a adolescentes y el de adultos en el ingreso al sistema penitenciario. Este material es de consulta. Las personas que quieren, ¿pueden acceder a él? Este material va a estar en breve disponible en la página web de OPS, pero en los próximos días va a ser entregado tanto a las autoridades del INR como a las autoridades de INISA, a la vez que a las autoridades de ACE y de Sanidad Policial, que son los prestadores de salud que tienen sus equipos técnicos dentro de los centros penitenciarios, para que llegue a los médicos y a los enfermeros. O sea que quienes necesitan reformular sus prácticas o tener nuevos elementos o actualizarse, van a tener este material disponible porque fue impreso en el soporte papel para que llegue más o menos a todos los equipos en todo el territorio nacional. Pero a su vez, esos protocolos tienen elementos que son muy importantes para quienes gestionan los centros penitenciarios. Cuando ahí nosotros constatamos de que el 80% de los privados de libertad son fumadores, y entre ellos una altísima proporción, próxima al 90%, son fumadores diarios, y también próximo al 80% de las personas están todo el día en espacios con humo de tabaco, hace necesaria implantar una política de espacios libres de humo, como tenemos fuera de los centros de privación de libertad, tenerlo también adentro. Ahora, ¿cuán lejos estamos de ese tipo de medidas que son razonables y además, en definitiva, eso lo único que hace es garantizar los derechos que tienen esas personas privadas de libertad? La realidad que tenemos hoy de atención sanitaria en los centros de reclusión, ¿a qué distancia estamos? Algunos indicadores que encontramos en el estudio epidemiológico nos muestra claramente una brecha entre lo que se desea y lo que sucede. Doctor, usted dice acá que solo el 14% usa preservativo. Ciertamente. En la línea de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que encontramos un 1.3% de prevalencia de VIH y más o menos un 1% de prevalencia de sífilis activa, exige que esa brecha se vaya acortando. Los hallazgos
no son grandes novedades para quienes tienen la responsabilidad de gestionar ni los servicios de salud ni la dinámica de los centros de privación de libertad. Lo que ahora lo tenemos cuantificada. Y la realidad en esa brecha no es homogénea. Hay lugares donde se está muy lejos de lo que se desearía como atención a las personas privadas de libertad. Hay otros lugares, yo siento que se está muy lejos. Claro, lo que pasa es que estas son cifras globales. Ajá. Y esto no busca una evaluación de los centros de privación de libertad. Un estudio epidemiológico, si no sería otro el diseño. Bien. Un estudio epidemiológico busca saber qué le está pasando a las personas para poder implementar una estrategia de atención que dé cuenta de lo que las está afectando. Si las personas no están pudiendo comer frutas y verduras, y esto va a impactar en una mayor prevalencia de obesidad, que va a traer una mayor prevalencia de diabetes, y que si no es tratada va a devenir en complicaciones y eventualmente en una discapacidad evitable, hay que aumentar el consumo de frutas y verduras. Discúlpeme, pero Perfecto. ¿comen frutas y verduras en la cárcel? Lo que nosotros constatamos es que un 25% de las personas no come nunca frutas y verduras, y esto se agrava entre las mujeres. En la donde población femenina. El 50% no tiene acceso a frutas y verduras. O sea que estamos hablando de una población carcelaria de 500 mujeres nada más en todo el país. 250 mujeres de las 500 no comen frutas y verduras. Eso también es un fenómeno multideterminado. Tiene que ver con la gestión de los servicios, pero también tiene que ver con otro aspecto que también impacta en el campo de la salud mental, que es la frecuencia de visitas. Nosotros constatamos que 1/3 de los varones son visitados, tienen el beneficio de las visitas. Bien. Particularmente la esposa, la compañera, la madre, que además le debe llevar, entre otras cosas, frutas. Ciertamente. En cambio, y las no mujeres, al revés, en el caso de en cambio, las mujeres reclusas. solamente 2 de cada 10 son visitadas. ¿Y cuánto era en el caso de los varones? O sea que de cada 10... 1/3. Pero bueno, De cada 10 hay 8 mujeres que están privadas de libertad que no las reciben visita visita a nadie. nadie. Y cuando las visitan, primordialmente son los hijos. Claro. La situación de abandono y de debilitamiento del entramado de apoyo y de sostén de las mujeres fue constatado en el estudio. Literalmente Pero también no en parte comen fruta, obviamente, no solo porque no se la den en la cárcel, pero no tiene quien se la lleve. Ciertamente. Bueno, ni tampoco tienen quien las visite, por lo tanto Por eso, claro, tampoco claro. podemos pensar en que se recuperen, seguro, claro. porque nadie se recupera solo. Por eso en la estrategia de atención que se planteó y en las recomendaciones que surgen del estudio se propone el desarrollo dentro de los centros de privación de libertad de espacios grupales de intercambio entre las personas para evitar esa sensación de abandono, de aislamiento, y que haya posibilidad de intercambiar con otros, y que los operadores penitenciarios reciban capacitación en el manejo de ese trabajo con grupos donde las personas puedan hablar, para que las angustias, las frustraciones no se conviertan en actos, en lesiones, que también encontramos una alta prevalencia de lesiones, muchas de ellas autoinfligidas. Los periodistas sabemos lo que es ver a una persona a la que se le toman declaraciones con todo el brazo marcado, y también sabemos que los motines son en Navidad, en fecha de Reyes, y todo eso tiene una lectura que también tiene que ver con esta apetencia de una visita o apetencia de una afuera que incorpore al adentro. Nosotros estamos proponiendo a partir de los resultados también que se trabaje activamente en el puente entre la interna del sistema penitenciario y el afuera. Un trabajo con las familias, con el entramado de vínculos que tienen las personas para sostenerlo, fortalecerlo, para que justamente el único derecho que sea el que está limitado sea el de la libre deambulación y no otro conjunto de derechos, para que no sean centros de castigo y de retaliación, sino centros de rehabilitación efectivamente. Muy dura toda esta información, Sí. Muy dura. Agradecerle al doctor que nos ha acompañado, que nos quedamos con el material y usted nos dice que se cuelga en Presidencia en la página web. Se cuelga seguramente en la página web de Presidencia se pueda colgar oportunamente. Bien. Pero sí en la página web de OPS Uruguay. OPS Uruguay. Gracias al doctor Wilson Benia, responsable de este estudio epidemiológico. Nos quedamos con muchas cosas para saber, pero el material está allí para quienes quieran consultar. Creo que da un pantallazo de la situación que se está viviendo, que nos hace, si queremos, entender por qué muchas de las personas que están privadas de libertad no pueden ni podrán recuperarse en este marco. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias por la oportunidad de diseminar estos resultados. Vamos a la pausa y vamos a volver con información sobre este lazo naranja que tenemos. Hay uno de los capítulos, justamente este que tengo en mi mano, que es el protocolo de atención a la conducta suicida y al riesgo de autoeliminación en centros de privación de libertad. Para quienes no están privados de libertad tampoco tenemos un protocolo, o sea que estaría bueno por lo menos empezar por este, a ver si sacamos algunas ideas. Presentó Té Canarias, para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera